en el Hospital Siglo XXI, el Seguro Social, un hospital de especialidades en el departamento de endoscopía. Ella nos va a hablar sobre la utilidad de las clasificaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tienes tus 25. Bueno. Es para abajo. Y el láser. Bueno, buenos días a todos. Agradezco al doctor García y al resto del equipo por la invitación. Y pues vamos a cambiar un poco radicalmente de tema y vamos a hacer una revisión rápida de la utilidad de las clasificaciones en la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, como ya sabemos, aquí la mayoría de nosotros somos endoscopistas. La enfermedad inflamatoria intestinal la vamos a dividir en dos grandes rubros, que va a ser la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Sabemos que estas enfermedades van a ser inmunomediadas, son enfermedades crónicas y que durante su evolución pues, pueden tener episodios de remisión y recaídas. Y que, bueno, parte importante desde el diagnóstico y la evolución va a ser la endoscopía. La ileocolonoscopía va a ser una herramienta principal para la evolución junto con la toma de biopsias. Y de la parte más importante es que se ha demostrado que las características endoscópicas se van a correlacionar con la respuesta a la terapia médica y también con el pronóstico a largo plazo. Con la venida de la terapia biológica se ha ido cambiando el target o el objetivo que tenemos cuando damos tratamiento a los pacientes. Se considera que la curación de la mucosa debe de ser uno de los principales objetivos que podemos tener o incluso irnos un poquito siendo más ambiciosos buscando la curación histológica de los pacientes. Pero considerando únicamente la curación de la mucosa, se ha visto que esta se va a asociar mucho con la remisión clínica y por lo tanto los pacientes no van a requerir cirugía y pueden tener terapias libres de esteroides. Bueno, si hacemos un análisis de cuáles son las mejores escalas y para qué vamos a utilizar escalas, nosotros como médicos usamos escalas y más en endoscopía para clasificar pues todo. El principal objetivo de utilizar clasificaciones es esta parte, unificar el lenguaje y que nos ayude a tomar las decisiones dependiendo de lo que nosotros estemos observando. Como sabemos, pues hay muchísimas clasificaciones, pero ¿cuál es la ideal? Pues lo ideal sería que fuera una escala simple, que sea fácil de reproducirse, que tenga baja variabilidad entre observadores y que sea una clasificación validada. Para nosotros las clasificaciones nos van a ayudar pues en todo momento, desde el diagnóstico, nos van a dar también el pronóstico, y como mencionábamos, pues la evolución de la respuesta al tratamiento. Seguramente estas son muchas de las clasificaciones que ya conocemos y que hemos visto, y incluso es donde tenemos muchísimas más clasificaciones. Tenemos de las clasificaciones iniciales de True-Love en 1955 hasta las últimas o de las más usadas como el U6 que fue en el 2012. Como vamos viendo, conforme ha ido evolucionando, hemos visto las características que se han ido agregando. Desde el inicio a veces solo se veía si había hiperemia, granularidad, algunos que solo tomaban en cuenta la presencia de sangrado, mientras que ya en las últimas pues se van tomando en cuenta patrón vascular, sangrado, la presencia de las ulceraciones. Entonces todo esto ha ido modificando conforme se ha ido teniendo un mejor conocimiento de la enfermedad. Vamos a revisar las que son las más utilizadas, sí va a ser un poquito más de revisión esta parte. La escala de Mayo seguramente es la que la mayoría de nosotros conocemos, la que más aplicamos, pero pues porque tiene ciertas ventajas, como que es fácil de aplicar, es ampliamente difundida, pero se considera que no es una escala que esté validada a pesar de que está ampliamente difundida. Y tiene algunas desventajas, como que no va a considerar la profundidad de las úlceras que vamos a observar ni la extensión de la enfermedad. Mientras que en los parámetros endoscópicos, pues comentábamos de algunos que se iba a evaluar el patrón vascular, el eritema, friabilidad, elusiones, ulceración y sangrado. Y pues también se ha visto que tiene una buena concordancia interobservador. Esta pues es la clásica clasificación de Mayo, que ya seguramente todos los que estamos aquí conocemos. Desde 0, que consideraríamos como una mucosa normal o una mucosa en quienes ya tuvieron tratamiento que pudiera ser una enfermedad ya inactiva. Datos de que empezamos a ver eritema, empieza a disminuir ya el patrón vascular comparado con las fases iniciales, donde ya empieza a haber friabilidad cuando leve, pero no es tan marcada. En el 2, cuando ya hay una friabilidad más marcada, el eritema se ve muchísimo mayor, empieza a haber ya erosiones, y en el Mayo 3, cuando ya hay un sangrado importante, las úlceras pues ya van a ser realmente úlceras más marcadas. Debido a que la clasificación de Mayo pues
comentábamos que carece de explicar o de tomar en cuenta la extensión de la enfermedad. En el 2005 también se publicó el índice modificado de Mayo, que lo que busca es justamente pues valorar las partes que están afectadas, si son los rectos, si hay sigmoides, descendente, transverso, corona ascendente, aunque pues no es de las más aplicadas porque también van a ser de las que pueden ser un poquito más complejas para su valoración. En esta pues primero tenemos que ver si se valoraron estos segmentos, si en estos presentaban datos de inflamación o no, y también si cada uno de estos iríamos sumando la clasificación de Mayo en cada uno de los segmentos. Aquí también se va a buscar la extensión máxima, que aquí dm es por decímetros. Entonces, por ejemplo, aquí que este es un ejemplo de una clasificación. Si es un 6, quiere decir que son hasta 60 centímetros, el punto más largo hasta la extensión máxima de donde se encontró. Y después se hace una correlación entre si fue máxima más el Mayo completo y se divide entre los segmentos aplicados. Entonces, aunque intenta tener esta parte, probablemente porque ya empezamos a hacer ya sumas, divisiones, y esto va disminuyendo también el uso que podemos tener de esta. El U6 seguramente también es otra de las que han visto y es de las que más se llegan a aplicar. Comentaba previamente, fue desarrollada en el 2012, también toma los parámetros como el patrón vascular, sangrado, erosiones, ulceraciones. Esta no es tan difícil, también se puede aplicar de forma rutinaria, también tiene una buena concordancia entre el observador y se considera que puede tener hasta mayor sensibilidad y especificidad que la escala de Mayo. En esta tenemos entonces también los parámetros, desde el patrón vascular si lo vemos normal, cuando empieza a haber ya obliteración en algunos parches o cuando ya está perdida completamente el patrón vascular, si hay presencia o no de sangrado, desde que no hay, cuando ya empezamos a ver áreas con hemorragia subepitelial, algunos ya unos más marcados o ya una hemorragia franca, y de la misma forma las erosiones, desde que no hay, erosiones mínimas, superficiales o erosiones ya profundas. En esta escala sí tenemos también divisiones. Cuando tenemos puntos entre 2 a 4 se considera una enfermedad leve, de 5 a 6 moderada o de 7 a 8 severa. En pacientes a los que ya hemos dado un tratamiento se considera que si encontramos uno o menos de un punto, pues ya se consideraría remisión endoscópicamente de este paciente. Si hay un paciente que ya no tiene nada, tiene un puntaje de 0, se va a considerar que es un paciente que puede tener una disminución en la recaída de la recurrencia hasta de un 24%, de hecho comparado con, aunque sea con un paciente que tenga un punto. Hay otras clasificaciones que también serían como hasta de las, también porque van a utilizar ya algunos patrones de sumas, de restas, de todo, que no son tan usadas, pero que se consideran que pueden tener mayor validez y que también pudieran estar pues muchísimo más, bueno, valorar de mejor forma la mucosa que está afectada. En este caso tenemos el índice de severidad basado netamente en colonoscopía, que realmente va a valorar los mismos factores: patrón vascular, granularidad, ulceración, sangrado, friabilidad. Pues como comentaba, ha sido valorado y también pues va dando varias clasificaciones dependiendo de lo que vamos viendo en el patrón. Una de las formas o de lo que tiene de más es que también utiliza una escala visual análoga de qué tan mal lo vemos nosotros, desde normal hasta extremadamente severo, y también una clasificación un poco global de lo que nosotros estamos revisando, si lo vemos leve, moderado o severo. Pero pues realmente, aunque se considera que tiene una buena concordancia y una buena validez, pues no, tampoco es de los más usados. Otro de los índices que vamos a revisar es el índice de severidad endoscópico de la enfermedad de Crohn, que seguramente es otro de los que también la mayor parte de nosotros hemos visto durante la práctica. Este fue desarrollado desde 1989, se considera que va a ser una escala bien valorada, que es reproducible y que tiene buena concordancia, pero pues el punto también es que a veces puede ser ligeramente engorroso hacer el cálculo. El puntaje de este es hasta 44, revisa 5 segmentos del colon. Y en este pues vamos viendo que también vamos viendo desde la presencia de ulceraciones, ya sean profundas, superficiales. También aquí sí valora la extensión de la mucosa, si es la superficie afectada y tanto la mucosa ulcerada. Entonces, dependiendo del número de centímetros afectados, de acuerdo a lo que vamos revisando, vamos dando un puntaje
y a la par, ya que tenemos el puntaje total, también sumamos la presencia de estenosis, ya sea ulcerada o no, pues nos va dando un mayor puntaje. Como comentaba que este iba a tener pues algunos puntos probablemente ligeramente más engorrosos, se ha desarrollado también la escala de CES o el score endoscópico simplificado de la enfermedad de Crohn. Este se considera más práctico y seguramente es el que la mayor parte de nosotros usamos al hacer los reportes. Es más práctico, tiene también va a valorar 4 parámetros endoscópicos en 5 segmentos, tiene alta correlación con el que comentábamos antes, con el CDI, y también se puede estimar el índice, haciendo también una correlación del puntaje, y este pues seguramente es el que hemos visto más. Aquí también va a valorar la presencia de úlceras, el porcentaje de la superficie ulcerada, el porcentaje de la afección de la mucosa y también si hay presencia de estenosis o no. Ya que vamos revisando esto, tenemos que ir haciendo las sumas de los puntos dependiendo de los segmentos. Aquí vamos a tomar en cuenta tanto ilio, colon derecho, transverso, colon izquierdo y recto. Y aquí el puntaje, aunque va a ser mayor, puede llegar hasta 56, pues generalmente nos va a ser más simple para nosotros para estarlo valorando durante el procedimiento. Este también nos va a dividir la enfermedad en leve cuando son de 3 a 6 puntos, moderada cuando es de 7 a 15 o severa cuando es más de 16. En pacientes que ya dimos un tratamiento podemos encontrar, y cuando hacemos una revisión posterior, si encontramos entre 0 a 2 se considera que hay curación de la mucosa, y en aquel paciente que revisamos después del tratamiento se puede considerar que si vemos una disminución del puntaje de un 50% ya podríamos considerar una respuesta a tratamiento. También tenemos la escala de Rogers, que esta generalmente también es para aquellos pacientes a los que han sido posoperados. Aquí la parte importante que se va a revisar pues es el nuevo hilo terminal, por lo menos pone que mínimo tenemos que revisar 5 centímetros de la mucosa y la anastomosis claramente. Este también se considera una escala fácil de usar y vamos a ver que aquí pues va a valorar la presencia o no de las úlceras aftosas. Va a ir valorando el número, cuando van siendo menos de 5 lo podríamos considerar en las fases mínimas o leves. En el Rogers modificado se divide en dos, cuando ya empezamos a ver solo la afección de la anastomosis o cuando empezamos a ver también un poco más lesiones, pero que todavía respeta la mucosa entre ellas. Entonces, en cuanto a Rogers, nos lo va a dividir, por ejemplo, comentábamos, en 1 cuando generalmente se ve en la anastomosis, y 1 cuando empezamos a ver menos de 5 lesiones aftosas, y 2A cuando solamente está afectada la parte de la anastomosis, y 2B cuando empezamos a ver más de 5 lesiones aftosas, pero por lo menos hay mucosa normal entre ellas, y 3 cuando ya hay mayor afección de la mucosa, y 4 cuando pues ya realmente se ven úlceras muy marcadas o podemos ver incluso hasta estenosis en la parte ileal. Esta clasificación pues también nos va a ayudar para que nosotros consideremos el riesgo que tienen los pacientes. En los primeros se consideraría que I0 e I1 se consideran de baja recurrencia. Tanto I2A como I2B se van a considerar que van a tener un riesgo moderado de recurrencia, e incluso I2B se considera que este pudiera avanzar a I3 o I4. Y también, por lo tanto, los que van a tener siempre alto riesgo de recurrencia pues serían los I3 e I4, los datos más avanzados. Dentro de las clasificaciones también tenemos que tomar en cuenta la parte de la cápsula endoscópica, que es actualmente una de las herramientas también utilizadas tanto para el diagnóstico y en algunos casos seguimiento de la enfermedad de Crohn. Aquí una parte importante que nos ponen en esta parte de las revisiones es que cuando consideramos enfermedad de Crohn también tenemos que considerar aquí, que es algo que habitualmente no damos, pero que sean pacientes que no hayan tomado AINES porque pudieran también darnos algunos hallazgos que nos pudieran dar ruido, como la presencia de estenosis o úlceras. Aquí no vamos a hacer una revisión tan marcada, pero vamos a ver que también van a tomar en cuenta las partes del intestino. Lo va a dividir generalmente en intestino delgado en tercios, dependiendo de la durabilidad del tiempo en el que se revisó todo el intestino. Y vamos a ver principalmente 3 parámetros: la apariencia de las vellosidades, como aquí que se verían normales,
si ya empieza a verse zonas edematosas de vellosidades, como en estas partes, la presencia de úlceras, ya vamos viendo aquí algunas, o la presencia de estenosis. Entonces también en esto pues ya nos va ayudando una clasificación. De estas tampoco hay como todavía datos tan marcados para evaluar una buena respuesta o no, pero pues por lo menos nos van dando algunos puntajes. También contamos con el índice de actividad de enfermedad de Crohn en la cápsula endoscópica, que pues van a ver realmente los datos muy parecidos. Datos de inflamación, extensión de la enfermedad, presencia de estenosis. En los pacientes que tenemos con CUSI y en los que también ya ha habido cirugías que recibieron proctocolectomía, pues tenemos que también revisar la parte del pouch. En esta parte del pouch tenemos también el puntaje endoscópico para el pouch, que ya sabemos que la pouchitis va a ser una de las complicaciones más comunes. Y aquí los parámetros que se valoran pues van a ser realmente los mismos: edema, granularidad, viabilidad, pérdida del patrón vascular, el exudado mucoso, la ulceración. La única diferencia es que el séptimo parámetro pues sería valorar el criterio histológico para ver los datos de inflamación que presenta para ahí y considerar como la parte de la inflamación y la pouchitis. También se ha visto que en los últimos años han salido ya nuevas clasificaciones que pudieran encontrarnos. Esta es una de las más recientes en las cuales vamos a ver que utilizan ya la cromoendoscopía para valorar de una forma probablemente más minuciosa la parte de erosiones, ulceraciones, el patrón vascular y su afección y la arquitectura de la mucosa. En este pues va considerando varios puntajes dependiendo de lo que nosotros vamos viendo, si de la presencia de las alteraciones a nivel tanto vascular como de la mucosa, y también pues vamos viendo si hay o no datos. Cuando hacemos un comparativo también se ha visto que esta pudiera ayudarnos a considerar remisión cuando el puntaje es menor a 3. Pero aquí la pregunta para ustedes sería, ¿cuál sería la mejor escala y cuál es la que vamos a utilizar? ¿Cuál es la que nos va a decir? Yo uso la Mayo, pero estoy bien. No sé, ¿cuál usan los demás? Mayo. Creo que sería la más sencilla para, o sea, en interpretación y poderla plasmar en el reporte. Claro, ajá. No cabe duda que todas tienen varios puntos y muchos coinciden. Así es. Y sobre todo también de memorizar, o sea, yo no veo todos los días esto, y pues memorizar la más sencilla, la más actual también, sí, la más actual y la más sencilla para plasmarla en nuestros reportes. Aquí yo quisiera preguntar o aprovechar esto. Sí. Generalmente nosotros no los vamos a tratar, Sí, ¿no? Como endoscopistas, generalmente los vamos a referir. ¿Cuál es la recomendación para los que los tratan, los que ven continuamente, que diga, mira, sí nos está aportando y me aporta muchos datos para poder dar el tratamiento? ¿Cuál sería la mejor? En ese sentido, qué bien lo Ya se la analicé. volteó. ¿Qué tal? Ya se usted es morena, Sí. Cuarta transformación. Pues aquí la verdad no hay ninguna escala que vaya a ser la mejor, pero en general las que más van a recomendar no cambian mucho. Sigue siendo la de Mayo, el U6, y también para el índice de actividad para la enfermedad de Crohn se recomienda más el CES-CD, que serían los mejores para nosotros. Porque en general lo que se va a buscar también ahorita es, obviamente, lo que tenemos que hacer nosotros es siempre biopsiar. Siempre que revisamos es el protocolo completo de ileocolonoscopía con biopsias por segmentos, por lo que comentaba al inicio. Ahorita lo que se busca no solamente es la curación endoscópica, sino también la curación histológica, que sería el punto importante para estos. Pero pues realmente sí, serían de los que más usamos porque pues tenemos múltiples, pero pues la pregunta compleja es esa, ¿cuál va a ser la mejor? Pues realmente todavía no hay una, entonces sí tiene que ser la parte más sencilla, la parte más difundida, que es la que más nosotros usamos para poder emplearlas. Y bueno, aquí tenemos como nada más un mini resumen de algo de lo que van proponiendo, de aquellos pacientes a los que ya se les hizo la resección o están en tratamiento, revisar a los pacientes entre cada 3 a 6 meses a nivel endoscópico, o en pacientes con CUSI, entre cada 6 a 9 meses en pacientes con enfermedad de Crohn, y en los pacientes a los que se les hizo cirugía por lo menos entre 6 a 12 meses después. En esto lo que tenemos que ver es pues los hallazgos endoscópicos, y de acuerdo a lo que nosotros revisamos, si vemos pacientes en los que disminuyó por lo menos en enfermedad de Crohn un 50% tanto en el CES-CD como en el CD,
pues se podría considerar que es un paciente que tiene respuesta endoscópica al tratamiento. Y en pacientes con CUSI, aquellos que encontramos con una escala de Mayo, aquí es menor o igual a 1, también aquí el 6 es menor a 2, pues se va a considerar, perdón, una respuesta endoscópica. Y una remisión, pues cuando tenemos el CCD de 0 a 2 y el Mayo en 0. Y aquí, pues si tenemos estos parámetros, si tenemos o respuesta o remisión endoscópica, se puede considerar continuar con el tratamiento, pero si no encontramos la respuesta, pues sería considerar la optimización del tratamiento. Y pues lo que comentábamos, realmente este tema es un poquito complejo en el sentido de que son muchas escalas, pero realmente no hay mucho. Entonces, ¿qué nos van a aportar? Pues nos van a ayudar las escalas para la toma de decisiones, evaluar la respuesta al tratamiento, permitir una comunicación objetiva entre el médico y los pacientes, y entre nosotros mismos, y pues utilizarlas para tomar las decisiones. Pero como comentábamos, no hay ninguna escala que se considere como el estándar de oro o la que nosotros podamos usar de forma ya estricta para esto. Porque para muchas, pues ya vimos, pues, utilizan algoritmos que tenemos que ir sumando, restando, multiplicando. Entonces, pues las más comunes y las más sencillas pues son las que seguimos usando, que serían la de Mayo, probablemente, la de CLCD para enfermedad de Crohn. Y bueno, este tema de revisión es un poquito no tan largo. No sé si tengan algún comentario. ¿Alguna pregunta?